lugar a dudas, la máquina más potente de la Tierra es el cerebro humano, un gran y complejo sistema encargado de crear las ideas más magníficas o nefastas del hombre. El responsable de grandes guerras, espectaculares construcciones y un sinnúmero de inventos que hasta el día de hoy facilitan a diario nuestro cotidiano vivir. Pero, ¿qué data tienen algunas de las creaciones inventadas por el hombre? En el año 3750 a.C., la desaparecida Mesopotamia ya hacía historia. Fue una de las primeras grandes civilizaciones en construir un imperio. Ellos inventaron un elemento trascendental para la humanidad, la famosa rueda. Por otro lado, los egipcios, conocidos por su nutrida cultura, fueron los primeros en ocupar el maquillaje. Diversos estudios han tratado de darle una explicación a este rito, que hoy se ocupa como algo estético, pero que en su origen tenía razones médicas. La pintura negra en los límites de los párpados incluía un componente que protegía a los egipcios de la conjuntivitis y otras enfermedades oculares. Pero no solo se preocupaban del maquillaje y sus lujosos atuendos con sedas y joyas de oro. Además, mezclaban sal, pimienta, mirra, cáscaras de huevo, hojas de menta y otros ingredientes para cuidar su dentadura y aliento. Esta fue la receta de las primeras pastas de dientes. Miles de años después, el seguidor de Sócrates, Platón, no solo se dedicó a filosofar en la antigua Grecia, además dejó un importante legado. Platón creó el primer reloj despertador. Ocupando vasijas llenas de agua y un sistema de tuberías, logró que a una hora determinada estos elementos lograran hacer un ruido similar al de una tetera hirviendo. Pero, ¿qué otros inventos fueron creados en la antigüedad? ¿Cómo surgieron soluciones para facilitar la comunicación, el transporte o simplemente para mejorar la calidad de vida de nuestros antepasados? Esta noche, en Mentiras Verdaderas, Dr. Phil revelará los inventos que datan desde miles de años atrás y que aún en la actualidad son indispensables para nuestro diario vivir. Grandes inventos en culturas milenarias que fueron el sostén para ideas que siguen aplicándose hasta el día de hoy, Doc. A veces uno dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Está todo... Una vez un iluminador que le tengo mucho cariño, don Pato, ¿ya? Iluminador de televisión clásico, me decía... Por supuesto, lo conozco también, don Nachito Pato. Me decía, ya está todo inventado. Lo importante es hacerlo distinto o mejor. Pero ya está todo inventado, así que no nos descabecemos inventando cosas nuevas. Fíjate tú que, bueno, dentro del universo, así como está la energía de la creación, está la energía también de la destrucción y de la conservación. Entonces, la energía de la creación es la energía de la creatividad, de la invención, y está por doquier, Ignacio. Eso es muy importante. Dentro de esta visión, al menos, si uno agarra los 5.000 años de historia de la humanidad que tenemos, uno puede recordar dos grandes momentos históricos donde la humanidad ha sido pero un escenario de creatividad pero suprema prácticamente. Descollante. Descollante. Siendo que siempre hay creatividad, pero el siglo particularmente XIX, el 1800, fue un siglo tremendamente inventivo, tremendamente creativo, surgieron tremendos inventos, grandes inventos. Pero el otro momento de la historia, que es parecido a ese siglo XVIII y comienzos del XX y un poquito más, es precisamente lo que nos remonta al principio de la historia. 3750 al 3150, durante esos 500 años, en todo lo que es la región de Mesopotamia, antigua Sumeria, actual Irak, se vivió un momento de creatividad increíble. ¿Por qué? Porque durante ese llamado periodo de Uruk, repito, del 3750 al 3150 antes de Cristo, aparece en la historia, Ignacio, por primera vez, la rueda, por ejemplo, el barco a vela, el arado, el ladrillo y también
precisamente el misterio de la escritura cuneiforme, que es la señal del inicio de la historia. Sobre la escritura hay una controversia muy grande, Ignacio, sobre dónde aparece la primera escritura, que la vamos a resolver precisamente al final de este episodio. Pero es en Sumeria, Ignacio, donde, imagínate, por primera vez se inventa la rueda, y la rueda hasta el día de hoy es la rueda. Es la rueda. Es la rueda. El arado también. Ahí también hay otra controversia, porque también simultáneamente los egipcios antiguos, predinásticos, también tenían arado y tirado por bueyes. Entonces hay muchas controversias sobre esto. Pero el primer gran periodo creativo en la historia de la humanidad, uno se tiene que remontar, al menos dentro de este episodio, a todo el periodo de Mesopotamia, a todo el periodo de Uruk del 3750, donde incluso se inventó la escritura. El ladrillo, que también supuestamente se inventa ya, hay otra controversia, porque es muy posible que se haya inventado también en la antigua India, en el Valle del Indo, pero estamos en términos bastante simples en este primer esplendor creativo de la humanidad, de una humanidad que va a modificar el ambiente con su lenguaje y va a generar un mundo artificial. Todos los inventos son pruebas de la substancia del hombre. El hombre, lo que hace al hombre es su lenguaje artificial, y el bote a vela, así que todos los veleristas, pues bien, el tatarabuelo de todos los botes de vela, Ignacio, en la antigua Mesopotamia viajaban por el Tigris y Éufrates. Por lo tanto, primeros grandes inventos inolvidables. Nos situamos en esa región, actual Irak, que bueno, hay que señalarlo. Doc, ya que lo mencionó, paralelamente al arado en Mesopotamia, los egipcios estaban haciendo lo suyo. El mundo egipcio, uno lo recuerda desde el estudio en el colegio, ¿no? Grandes inventores. En la misma nota aparecían algunos de sus hallazgos interesantes, como por ejemplo la primera pasta de dientes, o la precuela de lo que podríamos conocer hoy día como el aseo bucal, digamos. Así es. Y también en Egipto se han descubierto, en el Egipto antiguo, se han descubierto una especie de palos que hacían las veces también de cepillo dental. E incluso cuando, se anda con mal aliento, fueron los egipcios los que inventaron las llamadas, lo que hoy día uno conoce como mentitas. Las mentitas las inventaron ellos a partir de una mezcla de esencias, inciensos, mirra, canela y miel. Hicieron las mentitas, Ignacio, porque había que ocultar a veces malos olores desagradables que emiten las bocas. Así que los @mentiras en la red. A esta hora de la noche, grandes inventos creados, diseñados en culturas milenarias, y que hasta el día de hoy su patrón original sigue estando vigente. Y el abuelito de los preservativos también lo inventaron en ¿el condón? Egipto. Sí, pues. El primer condón lo inventaron, según muchos estudiosos, hace 3000 años en todo lo que es Egipto también. Y aquí hay también hay que investigar mucho, pero esto... ¿Pero de qué material era? Era material... El profiláctico actual es un derivado del petróleo, digamos. Sí, esto es se confeccionaba con intestinos, piel, plástico, o tejidos animales, el que estábamos viendo aquí. Y que aquí hay una controversia, porque es muy posible que se haya ocupado este preservativo antiguo del Egipto para ciertos rituales, digamos, a los dioses. Era parte de una indumentaria que se ocupaba, pero no se puede descartar que se ocupase también efectivamente para tener relaciones. Entonces, si uno lo ve, claro, hecho de intestinos, de piel, en consecuencia, seguramente fue muy incómodo. Sí, me lo puedo imaginar, Doc, pero claro, te dicen no podemos descartar que haya sido utilizado para evitar embarazos no deseados. No lo podemos descartar. Qué increíble. Así que el tatarabuelo, y piensa tú que se ocupaba hace 5000 años,
Y tanta controversia hace unos años cuando se instala el preservativo, digamos, el uso del preservativo en este país tan conservador a veces. Bueno, tienen que saber que venía desde el Egipto antiguo y que se ocupaba, pues. Ahora está más desarrollado, etcétera, pero en aquel entonces de intestino, Ignacio, o de piel de animal. Qué increíble. Así es la historia. Grandes inventos que, bueno, son los abuelos de los inventos actuales. Como por ejemplo, se ha descubierto también, afortunadamente, todo lo que es el taladro en Egipto. Ese es un taladro que permite, es un taladro de bronce, ya, claro, con unas poleas, pero es un taladro de bronce o de cobre que permite romper y taladrar la piedra blanda, y que es el que estamos viendo acá. Mira, ahí está. Entonces, de aquí que mira, cuando uno está en Egipto, a uno le sorprende de repente, claro, muchos orificios que son circulares, y uno se pregunta, ¿esto se lo hicieron con taladro? Claro, ¿cómo demonios? Claro, y afortunadamente... Sin manejo de la electricidad ni nada. Y afortunadamente, Ignacio, se descubrió que en realidad tenían taladros para piedras blandas. Así que el primer taladro de la historia, los egipcios. Así es también. Y aquí el arado. Por ejemplo, el arado que, según muchos, y sobre esto hay mucha controversia, porque uno tiene que decir que esta cosa de ponerle primera, segunda, tercera civilización, bueno, es complicado, pero lo que se sabe es que el arado estaba en la antigua Sumeria, pero también, como vemos en pantalla, hay numerosos registros y pinturas antiguas del Egipto que muestran a un arado tirado por bueyes. En consecuencia, también los egipcios tenían arado. Es para ir poniendo las cosas en su lugar y no decir simplemente, porque estos registros son, al menos, son de un periodo predinástico, es decir, antes del 3113 a.C., antes de la unificación del Bajo y el Alto Egipto, había arado, propio de los tiempos, propio para cultivar, pero también, entonces, relevante. Otra cosa muy importante, Ignacio, es, uno sabe, el papel. El papel lo inventaron los chinos en torno del 140 a.C. Imagínate el invento del papel por los chinos. Es decir, gracias al papel podemos expresar nuestras ideas, podemos expresar nuestro pensamiento, podemos expresar y dibujar cosas. El papel es fundamental. Bueno, lo inventaron los chinos, pero el abuelo de los papeles tiene que venir evidentemente de todo lo que es Egipto, y de más de 3000 años en la antigüedad, donde se ocupaba el papiro. El papiro, que es esta planta semiacuática, permitió desarrollar propiamente tal el papiro, que es el abuelito del papel, y que grandes, todo un legado antiguo del Egipto está escrito también en todo sobre estas fibras de papiro confeccionadas, que es el abuelo del papel, Ignacio. Invento Egipto. También con el papiro hicieron barcos de papiros, con la fibra del papiro. Entonces, así son estos pasajes de la historia. Otra cosa que veíamos en la nota introductoria que preparábamos, el maquillaje. Aquí yo quedé loco, Doc, porque claro, uno dice, bueno, inventaron el maquillaje como una forma ornamental, estética, de embellecimiento, y no, por razones de salud, médicas, oftalmológicas. Bueno, tenía esa función también, pero también se hacía por la estética. Piensa tú que de las antiguas civilizaciones, quizá la única civilización que se rapaba eran los egipcios, y se afeitaban, e incluso para ceremonias ocupaban barbas postizas. En consecuencia, no solamente eran poderosos militarmente a nivel de la sabiduría, sino que todo esto que eran sus conocimientos iban acompañados de una pulcritud y de una preocupación estética muy relevante. Entonces, desarrollaron el maquillaje. ¿Para qué? Para poder exaltar, las formas de estos, sobre todo de la nobleza y de los faraones antiguos. Y evidentemente, como tú lo decías,
y lo decíamos, también con cierto, bueno, para mejorar todo lo que es la conjuntivitis e infecciones, todos estos lápices que se pintaban, como aquí aparece, servían para eso también. Doc, distinguir clases, castas, ¿también implicaba estos criterios estéticos? Sí, mientras más arriba digamos, el estamento, más que casta. Las castas uno tiene que hablar más de la India y de la India, digamos, más reciente. Pero aquí podemos hablar de grandes estamentos. Y claro, la nobleza, por ejemplo, era la que ocupaba. La monarquía, digamos, los faraones y todos los que rodeaban, mientras más alto, más estético, más bellos se pintaban. Ahora uno no tiene que olvidarlo porque, bueno, grandes pinturas están, digamos, jeroglíficos antiguos, bajorrelieves, revelan la preocupación de los antiguos egipcios por el maquillaje, es decir, por adornar el cuerpo, también para un poco reflejar, bueno, la grandeza del Egipto antiguo. Entonces, son los únicos que se rapaban en la antigüedad, al menos de las grandes civilizaciones. Muy relevantes, preocupados de la estética, por cierto. Ni le pregunto, Doc, cómo lograban raparse o afeitarse, porque eso sí tiene que haber sido pega difícil, ¿no? Así es. Fíjate tú también que la primera cerradura también la inventaron los egipcios. No, ¿también? Sí, con una especie de engranajes y poleas, 3000 años antes de Cristo, para cerrar casas, para cerrar templos, ocupaban con una llave, bueno, la cerradura. En consecuencia, también los egipcios antiguos, con este sistema de pernos, de engranajes, de poleas, antiguas culturas milenarias que inventaron cosas alucinantes y que justamente esos inventos se siguen utilizando hasta el día de hoy. La prehistoria de muchísimas cosas que en el día a día uno no tenía idea que tenían un origen tan pero tan antiguo, Doc. Antes de seguir avanzando, me pregunto, ¿cuál es el origen de las famosas fábulas de Esopo? El origen de las fábulas de Esopo, que es una creación literaria, porque es importantísimo, porque las fábulas de Esopo, que hablan, bueno, de todas estas experiencias de animales que se caracterizan por un conflicto inicial, la decisión libre de los animales y la moraleja final. Claro, uno dice, y supuestamente provienen de un supuesto fabulista del siglo IV antes de Cristo, que era Esopo, que nadie sabe dónde está, pero que era griego. Pero en realidad, las fábulas de Esopo que llegaron a Europa y que nos sitúa en este contexto que había señalado, primero, provienen de todo lo que son las fábulas de Pilpay, que son fábulas venidas del mundo árabe. Estamos hablando del siglo VIII después de Cristo. Pero antes, o sea, digamos, llegan a Europa del mundo árabe a través de las fábulas de Pilpay. Estas fábulas de Pilpay del mundo árabe son tomadas por todo lo que es las fábulas de Calila y Dima, que son fábulas recopiladas en Siria, 580, año 580 aproximadamente, Siria. Y bueno, estas fábulas de Calila y Dima, que impregnan todo, porque son fábulas, entonces se cuentan oralmente por todas partes, evidentemente influyeron en el mundo griego, pero todas estas fábulas provienen de las antiquísimas fábulas de la India, que se llaman las fábulas de Panchatantra e Hitopadesa. En consecuencia, el origen real y más lejano de las fábulas de Esopo está en la India, en las famosísimas, bueno, fábulas de Panchatantra e Hitopadesa. Es importante el recorrido que uno hace para, bueno, desmitificar ciertas cosas. En consecuencia, Europa, mundo árabe, mundo de Siria, India. Y ahí está el origen. Doc, ya que me habla de la India, tengo entendido que justamente es en ese lugar, en esa geografía del planeta, donde nacen cosas tan
útiles hasta el día de hoy, como los botones. Los primeros botones se inventaron en la civilización del Valle del Indo, año 3000 antes de Cristo, entre el 3000 y 2000 antes de Cristo, los primeros botones que solamente tenían una función ornamental. Nada más. Nada más. Y después se comenzaron a utilizar, bueno, para apretar cosas, pero los inventores de los botones... Claro, para unir telas en el fondo. Por supuesto que sí. Y ya que hablabas, por ejemplo, del inodoro, también en la India, en el Valle del Indo, en la lejana y original cultura del Valle del Indo, anterior a... en la más antigua de todas las civilizaciones, ahí no solamente se desarrollan todo lo que es el alcantarillado, sino que parte del alcantarillado que desarrollan en la cultura del Valle del Indo y grandes baños terminan también por desarrollar e inventar los primeros inodoros. Los primeros WC. Sí, en el Valle del Indo, Ignacio, en la lejana India. Al mismo tiempo, otro gran invento vigente hasta el día de hoy. Que paréntesis, Doc, no es muy distinto a lo que conocemos hoy, digamos. No es muy distinto. Sigue siendo la misma. Pero conectado evidentemente con todo el alcantarillado. Pero como baño, porque era parte de una piscina de baño y era un complejo de alcantarillado, aparecen los primeros inodoros. En la India estamos hablando del 2500 a 3000 antes de Cristo. Por lo tanto, muy importante. De ahí vienen los baños propiamente tal. Así que, gran invento. Otro invento, por cierto, de la India es la utilización de la tinta. Uno que ocupa tinta para escribir, las plumas, queridos amigos. Fundamental por la información que esos textos lograron traspasar por los siglos de los siglos. La tinta para escribir se llamaba musi y fue inventada por los antiguos hindúes en torno del siglo IV antes de Cristo. Increíble. Entonces de ahí viene la tinta. El papel en Egipto y la tinta en India. Así es. Y el papel moderno en China. Entonces, bueno, así se va construyendo. Y ojo, el intercambio cultural siempre ha existido. Es decir, aquellos que los inventos de China se comunicaban con la India, con Mesopotamia, con Egipto, así, había un intercambio cultural real. Esa cosa de situar, por ejemplo, a la lejana China como un mundo aislado, nunca fue aislado, por cierto. Otra cosa, ¿dónde está el abuelito de los ajedrez, Ignacio? Pregunta para ti. Oh, qué difícil. ¿Será también en India, Doc? Sí, querido Ignacio. El primer juego de ajedrez en realidad era un juego de mesa estratégico que se llamaba Chaturanga y que era de la India. Por lo tanto, y se practicaba y se jugaba en torno del siglo VI antes de Cristo. Este juego del Chaturanga fue perfeccionado por el mundo árabe. Por lo tanto, y claro, el juego de ajedrez que tenemos aquí, el clásico, viene de los árabes, pero el abuelito de los ajedrez, el origen más lejano, está en la India. Así que fantástico, Ignacio, grandes inventos. Recordemos que la creatividad en la antigüedad fue muy grande. Asimismo, por ejemplo, todo lo que son las primeras cirugías plásticas, aunque uno no lo crea, también se practicaron en la lejana y antigua cultura del Valle del Indo, del 2000 antes de Cristo. A ver, pare, doctor. Usted me está diciendo que las primeras cirugías plásticas, una medicina moderna, sofisticada, compleja, ya se practicaba en la cultura india en el 3000, 2000 antes de Cristo. 2000 antes de Cristo hay registro de que en la cultura del Valle del Indo, antiquísima, qué locura. Bueno, se hacían sus arreglines por ahí, sobre todo en la cara, para poder modificar ciertos defectos, sobre todo. Mira. Así que de ahí viene, Ignacio, de ahí viene. Grandes inventos de la India, pero hay otros grandes inventos y creaciones que vienen de otras partes, Ignacio, ¿no verdad? ¿Cómo? Sigamos avanzando. Viajamos a Europa. Viajemos a Europa. ¿Qué nos ofrece Italia, por ejemplo, Doc? El invento de la... Bueno, aquí está, el invento de la primera universidad, Ignacio. En Italia.
Bueno, según, y aquí está la historia, porque la primera universidad que evolucionó de las escuelas de la Edad Media o escolas de la Edad Media fue la Universidad de Bolonia, fundada en el 1088. Es decir, ahí está la primera universidad, invento que hasta el día de hoy está vigente, ¿no es verdad? Después de Bolonia surgió todo lo que son la Universidad de Oxford, París y Salamanca, que son las primeras 4 grandes universidades más antiguas del mundo. Entonces muchos piensan que el origen de la universidad, la primera universidad, es la Universidad de Bolonia. Pero en realidad hay una universidad anterior, que fue inventada por el mundo árabe, Ignacio, en el 859 en todo lo que es Marruecos, y que se llama la Universidad de Al-Qarayawin, que junto a una mezquita fue conformada por particularmente la princesa Fátima al-Fihri, y con su hermana Mariam al-Fihri fundaron la mezquita y la primera universidad Al-Qarawiyyin en Marruecos, Ignacio. O sea, Doc, a la pregunta, ¿quién inventó la universidad como concepto de estudio, como concepto de cultivar el intelecto? Y entregar certificados y títulos. Universalidad. Incluido ese rito, ¿no? Y entregar eso. No fue en Italia, no fue en Bolonia. No fue en Bolonia, pero tampoco en realidad fue en esta universidad del mundo árabe, sino que la primera universidad, la más antigua de todas las universidades. No me responda, Doc, hacemos el último alto de la noche y lo averiguamos a la vuelta. Grandes inventos milenarios, culturas que dibujaron lo que hoy uno dice, mira de dónde venía. Hace muchísimos siglos. Seguimos en Mentiras Verdaderas, alucinante discusión junto a Dr. File, ya volvemos. Junto a Dr. File seguimos al aire discutiendo y conversando, además de conocer grandes inventos que fueron pensados y hechos tangibles en milenarias culturas y que están vigentes hasta el día de hoy. Antes del corte, Doc, hablábamos de la primera universidad. Finalmente, ¿cuál es la respuesta? ¿Dónde nace la primera universidad? La primera universidad nace en la India antigua en el 600 a.C. y es la Universidad de Nalanda, que se extendió durante 800 años hasta el 1143, donde un rey turco la destruyó. Durante ese periodo tuvo más de 10.000 estudiantes e incluso, más bien dicho, en esta universidad que estamos viendo, y estos son sus restos, hizo clases, al menos habría impartido las enseñanzas, el mismo Buda, Ignacio. E incluso en el siglo II a III después de Cristo, Nagarjuna, que son los 2 grandes esplendores del budismo. ¿Por qué decimos esto? Porque aquí está la primera universidad, en realidad, de todas las universidades. Y lo interesante es que particularmente el 1 de septiembre del año 2014 se reabrió después de cientos de años y se está impartiendo historia y ecología en esta universidad que estamos viendo en pantalla. Así que la abuelita de las universidades, Universidad de Nalanda, India, 600 a.C. Ignacio, pregunta, ¿dónde se inventó el periódico? Mire, Doc, si no hubiera tenido oportunidad de hacer este viaje alucinante a la antigua Roma, no tendría respuesta, pero lo sé. Fue justamente ahí. Efectivamente, Ignacio. En torno del siglo II a.C., recordemos que los romanos les gustaban los debates públicos, les gustaba la política. Y bueno, para mantener informado a la gente, en torno del siglo II a.C., inventaron una especie de periódico noticiero, que era a veces de piedra o en otras veces de metal, que se llamaba el Acta Diurna o Actas Cotidianas, que, como decía, eran placas de rocas o de metal tallado donde comunicaban las noticias del día. Por lo tanto, el abuelito de los periódicos, Ignacio, Roma, siglo II a.C. Y ojo,
de roca y de metal tallado. Como el diario que leía Pedro Picapiedra. Así mismo. Al mismo tiempo, los mismos romanos tienen otro invento muy importante, que es la encuadernación de libros, o también los primeros códex. Eso es muy relevante porque realmente esta invención de los códex o libros va a revolucionar todo lo que es, digamos, la extensión de los conocimientos. Nace las bibliotecas así. Sí, pues. Antes habían papiros, antes habían, textos cuneiformes. Pues bien, fueron los romanos los que hacen en palabras bastante sencillas, los primeros libros. Muy importante. Doc, ¿qué sucede con la antigua Grecia? ¿Cuáles fueron sus principales aportes en torno a inventos que hasta el día de hoy se siguen usando? El reloj despertador. En la antigua Grecia habían dos grandes relojes, el reloj de sol y el reloj de agua. Pues bien, fue Platón quien inventó a partir del reloj de agua, y que lo estamos viendo en pantalla efectivamente, un modelo de despertador. Porque el reloj de agua eran recipientes que dejaban caer gotitas en otro recipiente. Entonces, digamos, el cambio de los niveles iban marcando efectivamente las horas. Qué notable. En Volver al Futuro, cuando parte la película, tu cultura pop, digamos, así arranca la película, llega McFly a la casa del Doc, y el Doc tiene un sistema extrañísimo lleno de relojes que funciona como un despertador. Me imagino que se sostiene bajo el invento de Platón. Del 388 antes de Cristo. Ahí partió todo. Ahí partió todo. Y claro, Platón, mientras subía, al fin y al cabo, mientras subía un poquito el agua, le ponía unas pelotitas, y también había un sistema con un sifón que hacía sonar o que hacía caer unas pelotitas. Entonces todos se despertaban. ¿Para qué? Para que sus estudiantes y discípulos fueran a escuchar sus cátedras a la academia. Así que muy importante. Ahora, también la ducha, Ignacio. ¿Quién inventó la ducha? La primera ducha. La primera ducha, los griegos. Recordemos que del siglo VII antes de Cristo, octavo antes de Cristo, datan las Olimpiadas. Pues bien, los primeros que desarrollaron una especie de cañería donde caía el agua e inventaron las duchas, la abuelita de las duchas, son duchas griegas para, sobre todo, que se bañen los atletas de las Olimpiadas. Y bueno, ahí en los circos romanos siempre habían grandes competencias, así que la ducha la inventaron los antiguos griegos. Mente sana, un cuerpo sano, pero claro, después de hacer deporte hay que pegarse su duchita. El invento, los griegos. Así es. Entonces ahora era de pura agua helada, en todo caso. No, me imagino. No podemos olvidar, se nos van a quedar muchos de estos inventos en el tintero, pero al menos nombrar al mundo árabe, porque en torno del siglo IX apareció un árabe que se llama Abbas ibn Firnas, que no solamente inventó antes de Leonardo da Vinci, que veíamos la semana pasada, inventó una especie de paracaídas, pero también diseñó, particularmente en el 875, confeccionó una especie de ala, es decir, la primera máquina voladora. El experimento de la primera máquina voladora viene, al menos dentro de estos registros, el primer invento de esto, viene de este árabe. Doc, en honor al tiempo, porque nos queda muy poco minutaje al aire, y hay una pregunta que usted planteó al comienzo de este tema. La escritura. ¿A quién le adjudicamos el invento de este lenguaje escrito? Mira, aquí es clave, y afortunadamente decirlo rápidamente, Ignacio, porque hay una controversia. Se sostiene en términos de fundamentos que la escritura se inventó en la antigua Mesopotamia, Sumeria, los textos cuneiformes. Controversia con la India antigua, pero a lo que queremos llegar es que recientemente, Ignacio, un doctor antropólogo, arqueólogo que se llama Gori Tumi Echeverría, estudiando, Ignacio, lo que son unos petroglifos de Checta en Perú, determinó y concluyó que en realidad estos petroglifos encontrados en Perú, Ignacio, que datan de hace 5.000 años. Perú, aquí, al lado de nuestro país. Al lado, vendría a ser también los registros de la primera escritura, pero ya en Sudamérica, Ignacio. Increíble. Entonces,
se abre un debate controvertido y polémico, porque según este investigador, a partir del estudio de los petroglifos y de los grabados en estas rocas, está sosteniendo que en realidad hay una escritura que se repite en diferentes partes del Perú y que vendría a significar que aquí en Perú y en consecuencia en Sudamérica también hay origen de una escritura antiquísima, controversia y polémica para la casa, pero así es la historia, una historia hermosa de grandes inventos del pasado, pero que son, digamos, vigentes hasta el día de hoy. Doctor Fire.